Lo dijo en la primera hora. Justamente se siguen manejando especulaciones respecto del juicio político. Sobre estas denuncias de posibles presiones, como digo, habrá que ver cómo se desenvuelve el día miércoles el proceso político. Muy bien, lo tenemos ya Ramiro Vela. Vamos a enlazarnos con Ramiro Vela. Ramiro Vela estaba viniendo acá a la radio, pero como nos comentó desde más o menos las 6:20 de la mañana, un bloqueo en la Simón Bolívar a la altura del Troje por un siniestro de tránsito ha provocado que los vehículos estén paralizados. Ramiro Vela, ¿nos escucha? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un gusto saludarles y pedirles disculpas. Lamentablemente 2 accidentes de tránsito han colapsado el ingreso a Quito y hay filas enteras de vehículos, ¿no? Y lamentablemente, pese a venir con 1 hora de anticipación, pues no hemos podido llegar, apenas se está movilizando el tránsito. Correcto, Ramiro, gracias. Valoro mucho la gentileza de todas maneras de poder hacer la entrevista vía telefónica. No quedaba otra. Lo bueno es que a nivel de radio y a nivel de comunicación siempre hay posibilidades para poderlos enlazar. Ramiro Vela, ¿qué va a pasar el día miércoles? ¿Cómo ve desde su proyección, su análisis, o cómo se están administrando las expectativas del juicio político de la ministra Mónica Palencia? Bueno, venía escuchando la radio y es lamentable, voy por el 9º juicio político desde mi ingreso a la Comisión de Fiscalización, y es lamentable que muchas veces, muchas bancadas adelantan un pronunciamiento sin haber escuchado ni siquiera el proceso de sustanciación, y peor el tema de las acusaciones. Y en el caso de la ministra del Interior, da la casualidad que coincido con el comentario de que la principal causa para los interpelantes ya no es tomada en cuenta. Es más, ya inclusive ellos mismos lo manifestaron en el último informe, que quieren dejar que ese tema se lo maneje ya a nivel internacional y no tocarlo como causal. Pero sin embargo, los juicios están unificados y uno no puede decir por esto sí voto y por esto no voto, o en esto sí incumplió y en esto no incumplió, que es la causal de la intervención en la Embajada de México por parte de Ecuador para capturar a Jorge Glass. En las otras causales, o en la otra causal que tiene 3 aristas: la primera el tema del presupuesto, la segunda los índices de inseguridad y la tercera tiene que ver con el equipamiento de la Policía Nacional, la ministra ha presentado los documentos, ha presentado los indicadores, inclusive hay una baja en cuanto a los indicadores de muertes violentas. Tuvimos la presencia de la gente de la Policía Nacional, tuvimos la presencia de varios testigos que inclusive vimos el presupuesto que se va ejecutando. Sin embargo, claro está, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, y es un tema ya de percepción general, pero por las causales, estas han sido prácticamente rebatidas dentro del juicio político, dentro de la sustanciación. O sea, en la sustanciación, en la Comisión de Fiscalización, ¿usted considera que la ministra presentó los descargos y con esos descargos ya no debería haber causal para censurarla y destituirla, Ramiro? Ese fue el criterio no solamente de mi persona, sino de 5 asambleístas. Inclusive yo agradezco la confianza de mis compañeros porque fui el escogido para, en representación de los 5 asambleístas que no aprobamos el informe que se pretendía desde la presidencia y que presentamos un informe de postura, manifestar primero que este antecedente no tiene una solución inmediata. O sea, bajo ningún concepto, cambias de ministro, cambias de ministra, la seguridad va a estar a flote, nos vamos a quedar ya como un país de paz. Eso no, porque inclusive teníamos los indicadores de cómo fue evolucionando el tema de la inseguridad y cómo esos indicadores en vez de subir han bajado. Es decir, si no se hubiera hecho esto, ¿dónde estaríamos? ¿A dónde llegaríamos? Y basta revisar el año 2023, al inicios del 2023, y las matanzas de las cárceles. Es decir, varios temas y presentados no solamente por gente local, sino gente de afuera, nos decían que la situación del país no está bien, pero hubiera estado peor si no se hubieran tomado ciertas medidas y ciertas acciones que el gobierno lo ha hecho, y particularmente desde el Ministerio del Interior. Esas son las pruebas que presentó la ministra. Ahora, la parte interpelante presentó reportajes de prensa, presentó reportajes televisivos, presentó algunos indicadores, pero también ratificó los propios interpelantes que esto habría empezado a partir de 2014, 2015, 2016, y que las causas principales fue
el poco control de las autoridades de aquel entonces, la libertad para entrar al país de todas las personas sin controlar siquiera un pasado judicial, el poco control de las instituciones financieras, porque hay un lavado de activos terrible que financia las actividades delictivas. Es decir, eso fue presentado en una comisión y por eso fue nuestro informe de postura. Ramiro, ¿qué tal? Buen día, le saluda Belkis Sánchez. A ver, bajo la lógica de lo que usted refiere, el hecho de que se hayan presentado los descargos por parte de la ministra y que por ello no debería ser censurada, más o menos, bajo esa lógica ningún juicio prosperaría en el Pleno. Ahora, todo debe ser valorado en aras de determinar precisamente que existió un incumplimiento de funciones que es, digamos, el paraguas o lo macro de este juicio político. Y para esa sanción por parte del Pleno se requieren 92 votos. ¿Cómo está ahora mismo la Asamblea Nacional a la interna, las diferentes bancadas, con miras a que en el momento de la votación se cuente o no con estos votos requeridos? Estimada Belkis, qué gusto saludarle. Sí, esa sería la lógica y esa es la función de la Comisión de Fiscalización. Por eso hemos tenido que ser muy claros a manifestarles, primero, que la Comisión de Fiscalización no toma la última decisión. Nosotros tenemos que poner en el tapete y luego presentar a nuestros colegas asambleístas lo que nosotros hemos revisado en un proceso de sustanciación. Pero al final, quien decide es el Pleno y quienes deciden son las bancadas. Y dentro de aquello hay algunas que ya se han pronunciado. Acabo de escuchar lo del Partido Social Cristiano, aunque escuché dentro del Pleno decir que van a esperar que la ministra, lo que querían es que la ministra venga y escuchar lo que tiene que decir la ministra. Pues si es así, vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero recordarle que a Wilman Terán le dijeron lo mismo. Vamos a esperar que venga el señor Terán, pese a que había ahí sí una cantidad de pruebas, una cantidad de documentos, pero así de ilógica es la política y así de ilógica son los juicios políticos. También queremos saber cuál es la posición, o esperaremos a ver cuál es la posición de Construye, pues siendo un partido político que fue inclusive auspiciado por quien denunció tantos temas, y el propio informe de Angostura, recuerde Fabricio, recuerde Belkis, habla de cuándo inició los procesos de inseguridad y de el enfoque del crimen organizado, el narcotráfico y algo más aquí en el país. Fue presentado por Fernando Villavicencio, pero cuando se toca el tema, algunos dicen que no hay que nombrarlo. Sin embargo, yo creo que esos informes también están pendientes ahí en la Asamblea Nacional. Ahora, sí quisiera tratar de entender qué tan potentes han sido los descargos presentados por la ministra Palencia. En el tema de la situación de inseguridad, porque, Ramiro, hay una realidad que es evidente. La crisis de inseguridad sigue presente. Este fin de semana volvimos a tener episodios de inseguridad, inclusive una denuncia de Jimmy Jairala, el líder de Centro Democrático y candidato presidencial, respecto a que el vehículo de su propiedad en el que se movilizaba a su hijo fue baleado. Esto está siendo materia de una investigación. La policía parte de la hipótesis de que pudo haber sido un intento de asalto o de robo, hay que ver. Jimmy Jairala ha cuestionado esa tesis por el momento. Hubo acá en Quito igualmente un asesinato en una liga barrial y así por el estilo. O sea, la crisis de seguridad no se ha solucionado. Yo le pregunto a usted si no hay una responsabilidad directa de la ministra en esto. Sí, voy a estar de acuerdo, y sobre todo desde la percepción externa, ¿no?, de los ciudadanos. No se ha solucionado, y al igual que otras crisis no se va a solucionar de la noche a la mañana. Por lo menos el trabajo de la Policía Nacional, hemos visto la cantidad de detenciones, la cantidad de operativos. No tenemos cárcel, y yo lo decía en mi intervención en el Pleno, ya no tenemos cárceles, Fabricio, y esto hay que decirle a la gente, ya no tenemos espacio para poner a más delincuentes, y por eso es que inclusive el gobierno está construyendo 2 más de urgencia, y ese es el trabajo de una u otra manera de las entidades de control. Hemos llegado a tocar un piso terrible, y al controlar ciertas áreas como el narcotráfico, los delincuentes tienen que seguir trabajando y buscan otra alternativa, y eso no lo podemos tapar el sol con un dedo. De ahí a que se diga que viene otra persona y lo soluciona apostando un botón o en 2 o 3 meses, es otra cosa. Por eso tenemos que ser muy, muy tenosos. Si la idea es que la inseguridad va a cambiar censurando a la ministra o cerrando las puertas a este proceso que va avanzando, porque además tiene el apoyo de la Policía Nacional y además tiene el apoyo del Ejército Ecuatoriano y de organismos internacionales frente a ciertos procesos
que se han ido dando. Entonces, tenemos que poner una balanza y valorar lo que podemos seguir haciendo y lo que podemos dejar de hacer. Esa ha sido nuestra visión dentro de la comisión, pero bajo ningún punto de vista podemos tapar el sol con un dedo y decir, esto ya se va a solucionar, o ha incumplido funciones porque no se ha solucionado. El problema es mucho más grave de lo que se ve y de lo que se siente por parte de la gente. A eso, Ramiro, yo le quisiera agregar algo adicional. En lo que tiene que ver con inseguridad, los descargos presentados por la ministra, cifras, entiendo yo que fueron expuestas en la comisión. ¿Cómo confiar en esta información proporcionada cuando vimos apenas hace unos días en cadena nacional el presidente de la República hablar de más de 2.500 hectáreas de sembríos de coca en el país? Y luego, horas después, a la propia Policía Nacional casi que desmentir esas cifras, o al menos decir que no tenían plena certeza y que estaban en investigaciones apenas, es decir, divulgación de información que no tenía la debida confirmación, si se quiere. Entonces, ¿qué mensaje dejar a la ciudadanía en ese sentido de cómo confiar en la información que pudo haber sido presentada por la ministra? Muy buena pregunta, Belkis, porque lamentablemente esa duda no solamente le queda a los ciudadanos, sino a nosotros, que inclusive tenemos frente a los ciudadanos cierta información que muchas veces no es transparentada. Y ahí la importancia, por ejemplo, de que esos 2 días de juicio político, la parte más importante, cuando eran las pruebas testimoniales, cuando habló la ministra, cuando hablaron los terpelantes, hubiera sido abierto y hubiera sido en asamblea, no virtual como lamentablemente se lo hizo. Yo me quedo con las cifras proporcionadas inclusive por observatorios internacionales, por expertos internacionales. Me quedo con las cifras oficiales, pero también hay que cotejar con estas otras cifras que puedan presentar externamente, que quizás tienen menos interés político, que quizás tienen menos interés de hacerse a un lado al otro, porque esto no es de defender a una persona, y yo lo he dicho en varias oportunidades. Esto tiene que ir de la mano en que si esto va a favorecer, va a mejorar el proceso de seguridad o no para el país. Y frente al tiempo, porque ¿qué es lo que le resta y qué es lo que se está ejecutando frente al tiempo que resta de la ministra? Repito, ¿cuánto tiempo toma volver a involucrarse en ciertas cosas como el tema de seguridad? Y si eso nos va a hacer acelerar a buscar un mejor país. Entonces, esas cifras nosotros las comparamos tanto nacionales como internacionales. Mientras uno dice se ha bajado, otro dice no se ha bajado, pero los indicadores nos hablan de que vamos caminando. Ramiro, ¿qué referencias tiene usted a propósito de este comentario que en una entrevista la semana anterior hizo el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en una entrevista con Gonzalo Ruiz de Radio Platinum, sobre que hay legisladores que están pretendiendo ejercer presiones sobre el gobierno? No ha dicho cuáles. Yo no sé si hay denuncias de intentos de extorsión, de pedidos de cargos, de cuotas de poder. ¿Hay alguna referencia de eso, Ramiro? Bueno, lamentablemente yo creo que esto es parte de toda la vida en la Asamblea, ¿no? Me parece que Arturo Félix comete el error de generalizar, comete el error siempre de no particularizar. Yo creo que ahí sí, si hay alguna persona que lo haga, tendría que ser denunciada con nombre y apellido. En el caso de quienes estamos dentro de la Comisión de Fiscalización, hay una discusión muy intensa, al punto que en algunos juicios políticos hemos tenido una mayoría de 5 y en otros juicios políticos no hemos podido ponernos de acuerdo. Por lo menos hablo de la Comisión de Fiscalización. Externamente hay que ver el comportamiento de las bancadas, ¿no? Algunas que decían que quieren combatir el crimen organizado, que quieren combatir la narcodelincuencia, que están contra la corrupción, pero que el momento que se les presenta algo a rajatabla dicen, no, yo ya tomé decisión antes siquiera de ver las pruebas. Entonces, esa ya es una visión que la pueden hacer ustedes como medios de comunicación y también los ciudadanos. Lamento que el ministro tenga ese criterio, creo que debería siempre particularizar y, repito, dar nombres o por lo menos decir, esta es la bancada o este es el sector que me ha pedido algo. Pero sobre este caso en particular no existe ningún tipo de evidencia certera de que tal asambleísta, tal sector político, tal líder político está presionando, pidiendo algo a cambio de salvar a la ministra. He escuchado 2 o 3 cosas a través de la cuenta X dentro de la asamblea, no se ha tocado y no creo que sea tema de un voto o de 2 votos, esto es tema de bancadas, lo están manejando así.
al punto que hay dos bancadas que han dicho, votamos a favor de que venga la ministra a juicio político, pero no sabemos si la vamos a censurar, que es el caso del Partido Social Cristiano. Alguien de Construye también me dijo lo mismo. Nosotros vemos y estamos votando para que venga la ministra. Ya si hay la censura será otra cosa, pero lo que muchos manifiestan tendría que tener nombre y apellido, porque si no, lamentablemente se queda ahí nada más, ¿no? De lo que hemos podido escuchar hasta ahora, Ramiro, ¿su voto no será entonces por la censura y destitución? Ramiro. Perdimos la conexión con el asambleísta, vamos a ver si la podemos recuperar. Estamos dialogando con Ramiro Vela Jiménez, asambleísta que hasta hace pocas semanas perteneció a las filas de ADN. Y que fue una parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ramiro Vela, que sin embargo no respaldó la aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización, ni tampoco dio su voto para que se llame a juicio político a la ministra Palencia. O sea, tienen esta postura. Como digo, y yo fue parte del comentario que mencioné tras escuchar al ministro de Gobierno, también lo suscribe el legislador, en el sentido de que si hay evidencias reales, ciertas, de sectores políticos, de legisladores que están pretendiendo presionar al gobierno para salvar a la ministra, lo lógico es que esas evidencias se presenten ante la opinión pública, sean expuestas ante la opinión pública. O sea, en un mundo ideal los juicios políticos deberían tener otro tipo de naturaleza y no servir como moneda de negociación. Perdimos la señal, ¿no? Si está en la Simón Bolívar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.